El profesor Juan Carlos Casañe es abogado y doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Es miembro de número de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires. Académico honorario de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Madrid. Académico correspondiente a la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de Madrid. Académico honorario de la Academia Peruana de Derecho. Miembro correspondiente a la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Miembro correspondiente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela. Miembro de la Academia Internacional de Derecho Comparado. Director del Instituto de Derecho Administrativo de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires. Además de director del instituto, también ha sido distinguido por algunas universidades con premios muy importantes, como por ejemplo la Universidad del Colegio de Nuestra Señora del Rosario le concedió el grado de doctor honoris causa. La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Abierta Interamericana le otorgó el título doctor honoris causa, septiembre de 2018. Es profesor emérito de la UCA, profesor titular consulto de Derecho Administrativo de la UBA, profesor honorario de la Universidad Nuestra Señora del Rosario de Bogotá, de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad Católica de Valparaíso. Profesora de honor de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Uruguay y de otras universidades iberoamericanas. Por su actividad científica en el campo del derecho administrativo, obtuvo una serie de premios, entre los que cabe mencionar el discernido por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires en el año 1970, primer premio del concurso Doctor 10, y el premio Conex de Platino en 1996 correspondiente al derecho administrativo, tributario y penal. Además, el gobierno francés lo ha distinguido con la Legión de Honor en el año 2003, y en el 2014 recibió la Orden de la Vieira en Santiago de Compostela. Como ustedes saben, además, es autor de numerosos libros, algunos recientes, y publicaciones sobre temas de su especialidad. Como verán, el currículum del profesor Juan Carlos es una muestra cabal, no solo de sus capacidades intelectuales, sino de la penetración que Juan Carlos ha tenido en muchos países y los reconocimientos que da cuenta su currículum. Así que, profesor, querido Juan Carlos, es un honor para mí presentarte y los dejo a ustedes con el uso de la palabra del profesor. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer muy especialmente al Centro de Estudios de Delitos de Daño, doctora Matilde Zavala de González, y muy en particular a mi querido amigo el doctor Daniel Pizarro, una de las figuras más grandes que tiene el derecho civil argentino, a mi juicio, quizá una de la más grande, ¿no? Para mi modo de ver. Pero también quiero agradecer al doctor Buteler las expresiones que ha tenido conmigo cuando me acaba de presentar, que las juzgo inmerecidas, probablemente fundadas en la relación de amistad que nos une. Yo voy a tratar el tema de la responsabilidad en la pandemia con una advertencia. Y no voy a entrar en los detalles de los distintos sectores y supuestos típicos que han sido muy bien descritos en un trabajo reciente de los doctores Perrino y Sanguinetti, ¿no? ¿Por qué? Porque el problema de la pandemia en la Argentina, de la responsabilidad del Estado en la pandemia, es un problema sumamente complejo, debido a la conformación del ordenamiento jurídico que tenemos en materia de responsabilidad. Como ustedes saben, yo debo ser uno de los pocos en el derecho público argentino que considera que esta materia debe estar en un ordenamiento común. No me interesa tanto que esté en el Código Civil, no tengo problema de que lo esté, también lo he escrito y lo he dicho, ni tampoco que esté en una legislación federal, una legislación común federal. Porque
digo que si no caemos en lo que le ha pasado al derecho norteamericano, donde nadie sabe qué es la responsabilidad del Estado, porque cada uno de los estados tiene un régimen particular y no hay allí un derecho común de la responsabilidad. Si bien la cuestión se arregla, por otro lado, el lado del derecho común, del common law, que tiene una jurisprudencia más o menos común en Norteamérica. Pero lo cierto es que cada estado tiene un régimen de indemnizaciones, por ejemplo, totalmente diferente. Hay un trabajo de Bosch, ya señero, de hace muchísimos años. Bosch fue uno de mis maestros en Derecho Administrativo, donde señala todas estas discordancias y las puntualiza, y por lo que yo he podido averiguar, esta situación sigue en este momento vigente. De modo que el derecho norteamericano en esto no nos sirve de antecedente valioso, porque tiene una disparidad y una falta de organicidad tremendas. Bueno, la situación en Argentina es compleja por esto, porque hay una ley nacional que rige para el Estado nacional y sus entidades. Y además hay algunas provincias que se han adherido a esa ley y la mayoría no se han adherido a la ley. De manera que esto plantea la necesidad de ver el panorama de la responsabilidad del Estado de una manera especulativa, más bien teórica, sobre la base de los principios, sobre los principios elaborados por la jurisprudencia y sobre la base de la técnica de la analogía, que va a tener una importancia extraordinaria en esta materia, tanto la analogía leis, la analogía basada en la semejanza e identidad de razón de normas legales, como la analogía iuris, que es mucho más importante, porque allí entran a jugar la aplicación de los principios generales del derecho, que ya vamos a ver que hay varios aquí en juego. El tema de la responsabilidad del Estado ha generado un debate muy grande entre los civilistas y los administrativistas, sobre todo acerca de si es procedente la regulación publicista de la responsabilidad estatal, y aquí se ha exagerado demasiado, me parece a mí, tanto del lado, más exagerado del lado del derecho público que del derecho privado, porque algunos civilistas, por ejemplo, consideran que el derecho público no tiene nada que ver y que esto es exclusivamente un patrimonio del derecho civil. Hay otros, en cambio, sectores del derecho civil mucho más, digamos, realistas y más razonables, que consideran que hay peculiaridades, que hay cierta especialidad en la responsabilidad del Estado que no es incompatible con el sistema que ha sido establecido en el Código Civil. Pero yo creo que hay que distinguir entre la responsabilidad en el derecho civil y en el derecho administrativo. Y esto lo tengo dicho ya, he sido motivo de alguna crítica muy generosa de parte del doctor Pizarro, pero realmente es lo que yo vengo sosteniendo hace años, sin perjuicio de darle cabida a la aplicación analógica de las distintas soluciones que trae el Código Civil para supuestos típicos y específicos, porque realmente no se justifica que una misma situación jurídica sea regulada de distinta manera, y esto hace viola el principio de igualdad, ¿no? Pero yo diría que para sostener la tesis que voy a desarrollar aquí, el punto de partida para nosotros, para los administrativistas, es la autonomía del derecho público para regular esta materia sobre la base de principios propios y típicos de nuestra disciplina, sin que, como les decía antes, esto opte a la aplicación analógica de los principios generales del derecho ni de las normas del Código Civil, mediante un proceso de integración tendiente a cubrir los vacíos o lagunas que presenta el derecho administrativo, que son varias. El argumento de mayor relevancia jurídica que se ha opuesto generalmente
al establecimiento de una regulación diferenciada para esta clase de responsabilidad ha sido y sigue siendo el de la supuesta unidad del derecho de daños. Pero esa tesis, derivada de la presunta paternidad, primacía o especialidad de la materia civil, que algunos fundan en el principio de igualdad ante la ley, no ha sido reconocida por los ordenamientos comparados, tanto en el caso de Francia, de España y en general de Iberoamérica, ni como norma ni como principio, por lo que carece de, a mi juicio, carece de valor en el plano jurídico, aparte de obviar las diferencias de fines y estructuras existentes entre el derecho público y el derecho privado. Y si bien se habla por boca de un autorizado civilista francés, de un derecho común, es Cornu, Gerard, ¿no? De un derecho común destinado a regir la responsabilidad de daños, en virtud de la compenetración existente hoy día entre el derecho público y el derecho privado, el mismo autor que critica la división expone una serie de diferencias en la comparación entre ambos derechos en materia de responsabilidad pública y privada que sirven para desmontar lo que él mismo parece sostener cuando reconoce que el fin de la responsabilidad pública no consiste, como en el derecho privado, en establecer el equilibrio entre dos patrimonios de personas físicas o jurídicas, sino en una relación de equilibrio entre el patrimonio del dañado y el de todos los contribuyentes, aparte de que el interés propio que persigue el autor del daño en el derecho civil es de naturaleza privada y difiere del interés público general que debe guiar el accionar de la administración. En suma, la tesis, voy a tener que interrumpir un minuto porque estoy solo aquí en mi casa y me está llamando mi mujer que está entrando y esto puede ser muy grave. Si me disculpa un minuto, un segundo nada más. Este hombre es un sabio. Yo puedo estar hablando con el presidente de la nación. Me llama mi mujer, discúlpame, pero no puedo. Con el presidente me puedo pelear una vez, con mi mujer me voy a pelear toda la vida, Alfonso. Es la famosa obediencia debida. Ah, no, ¿qué te parece? Nosotros en el derecho administrativo le llamamos el deber de obediencia absoluto. Sin derecho de examen. Sin derecho de examen. Nada. Vos tenés que pensar que nunca te juzgan, te condenan directamente. Sin recursos administrativos. Che, todo esto está siendo grabado, le aclaro. No sé por qué, quién puso Discúlpenme, les ruego me disculpen, pero es un suceso que no preví y del cual me siento totalmente responsable. Juan Carlos, estamos diciendo acá que es la verdadera obediencia debida atender a la señora cuando llama, así que no hay otra opción. Bueno, gracias. Muy bien. En suma, la tesis objeto de nuestra crítica, al ser un producto principalmente doctrinario y subjetivo, no alcanza a superar la condición, me parece a mí, de una propuesta de lege ferenda que tropieza con una concepción ya arraigada en fuentes legislativas y jurisprudenciales de naturaleza objetiva. De otra parte, la extensión del criterio de la unidad a las restantes instituciones del derecho administrativo, unificándolas con las similares del derecho civil, implicaría que nuestra disciplina fuera absorbida por el derecho privado, lo que me parece choca con la realidad que exhiben los respectivos ordenamientos y las jurisprudencias, no obstante la necesidad de que exista una adecuada compatibilización, eso sí me parece muy importante, y armonización entre ambos derechos, sobre todo cuando surgen carencias normativas en las regulaciones. Corresponde apuntar asimismo que la atribución de exclusividad al derecho privado para regular con carácter general las actividades estatales ni siquiera se opera en el derecho anglosajón, que ha venido desarrollando formulaciones propias del derecho administrativo, contrariando las predicciones que muchos años antes había formulado Deasy en su conocida polémica con Loriot. A todo ello, cabe adicionar el hecho de que el derecho civil no se ha ocupado mayormente, salvo excepciones, por ejemplo, el doctor Daniel Pizarro, Ramón Daniel Pizarro es una de ellas, de determinados ámbitos de responsabilidad específicos del derecho público
como son los concernientes a la responsabilidad por las actividades legislativa y judicial. Y no obstante que la mayoría de las instituciones del derecho administrativo, y esto hay que reconocerlo, ¿no?, han ido moderándose sobre la base de sus similares civiles, esta peculiaridad no contradice la autonomía de la disciplina, ni impide la aplicación supletoria y analógica de las normas y principios del derecho civil y comercial. En el fondo, sigue sin advertirse que la finalidad genérica del derecho administrativo radica en regular el interés público bien común en aquellos aspectos inherentes a la actividad que despliegan la administración y los colaboradores particulares que satisfacen necesidades colectivas primordiales o que realizan prestaciones que interesan al conjunto de los ciudadanos que integran una determinada comunidad, lo cual no supone que la legislación privada no persiga el bien común, habida cuenta que ha de fundarse siempre en ese objetivo, perseguido tanto por la justicia general, la regulación de las relaciones interprivadas, que configuran el principal objeto de la temática civilista. Por otra parte, la justicia denominada particular, conmutativa y distributiva, no se adscribe con exclusividad al derecho público, como han pretendido algunos al identificar la justicia distributiva con el Estado o con el derecho público, ni tampoco al privado, pese a que el alcance de la reparación se rija siempre por los principios de la justicia conmutativa. Y esto lo van a encontrar en Aristóteles y lo van a encontrar también en Santo Tomás. Recientemente Finis sigue, no es que Finis me siga a mí, por supuesto, yo no pretendo decir esa herejía, pero yo lo vengo sosteniendo hace como 30 años y Finis ahora en el campo de la filosofía y de la nueva escuela del derecho natural está sosteniendo exactamente la misma interpretación, en contra de algunas otras, por ejemplo la del doctor Barra, que trataba de hacer una separación tajante, como si Aristóteles y Tomás de Aquino hubieran tenido en cuenta la división entre el derecho civil y el derecho administrativo, ¿no? En tanto, el esquema clasificatorio de la responsabilidad patrimonial, en el caso español y en general en los países de Hispanoamérica, se bifurca en dos grandes tipologías de derecho público, con cláusulas generales de responsabilidad que prescriben factores de atribución delimitados en dos especies genéricas por actividad ilegítima, una, o funcionamiento anormal, como le llaman en España, y actividad legítima o funcionamiento normal. El sistema civilista se apoya en el tradicional, en muchos ordenamientos, en el tradicional supuesto de la culpa subjetiva como factor de atribución de responsabilidad, junto a una amplia gama de responsabilidades objetivas en algunos ordenamientos con fórmulas atípicas o genéricas y típicas, con diferentes factores de atribución, riesgo, garantía, enriquecimiento sin causa, etc., y en menor medida que en el derecho público aborda también la responsabilidad por los actos lícitos, aunque con formulaciones típicas y casuísticas. A su vez, me parece que es importante esto de que si la cláusula de responsabilidad que está establecido en los códigos sea típica o atípica, me parece que es muy, muy importante, porque de ahí vamos a ver que el problema que tenemos en la analogía del derecho administrativo está allí, está en la cláusula atípica de responsabilidad que existe en el Código Civil después de la reforma que se introdujo en el año 68. A su vez, la concepción civilista de la responsabilidad, y esto es una cosa que me va a perdonar el doctor Pizarro, porque es una cosa nueva que yo estoy desarrollando ahora, a raíz de que precisamente leí un trabajo de García Amado, que no milita en mi campo, porque es uno de los pocos positivistas puros que no se ha convertido, pero que tiene una pluma brillante que yo quisiera quisiera que estuviera del lado nuestro, pero no lo está. Pero García Amado hace una crítica muy grande al concepto de antijuridicidad. Yo diría, y acá digo en un trabajo que voy a sacar en la revista La Ley pronto, que lo saqué en España ya, que
la concepción civilista carga con la antijuridicidad como una mochila, del cual no ha podido desprenderse por completo y cuyas diferentes acepciones, según las épocas históricas, no han contribuido a esclarecer el panorama de los factores de atribución, sino a oscurecerlo, creando una artificial confusión con la culpa, la imputabilidad y el factor de atribución, nociones que aparecen muchas veces superpuestas en las obras sobre la materia. Debo decir que aunque acepta, por ejemplo, el concepto de antijudicial en el derecho civil, el doctor Pizarro tiene muy claro que hay algunos supuestos de responsabilidad por actividad lícita donde no hay realmente antijuridicidad, porque no hay contradicción con el ordenamiento jurídico. En cambio, el derecho administrativo parece exhibir en este aspecto de la cuestión una mayor dosis de claridad, al no haber girado desde el comienzo en torno a la consideración de la culpa como factor atributivo de responsabilidad al estilo civilista. En ese sentido, la doctrina de la lesión antijurídica resarcible del derecho español, la de García Entrerría, no se inscribe sustancialmente en la línea positivista que postula la antijuridicidad como acto o hecho que contradice el ordenamiento, sino que como elemento de la responsabilidad la considera procedente cuando la acción u omisión carece de un título de justificación, supuesto en el que el particular no tiene el deber de soportar el daño, lo que deriva en definitiva en la concepción del daño injusto. No se trata entonces de un elemento o presupuesto de responsabilidad basado en la contradicción de la conducta con el ordenamiento, según la concepción de la civilista clásica, vigente, sino de un daño que no está justificado por el ordenamiento y que por lo tanto el particular no está obligado a soportar. Hace casi 40 años, desde el derecho administrativo, emprendimos la tarea de sistematizar los elementos que estructuran la responsabilidad del Estado desde una visión ius publicista. Si bien en Argentina se había desarrollado el tema en normas generales de valía científica y existían unas pocas monografías, entre ellas una de Gordillo, que después no la quiso publicar, no ignoro por qué, y tesis doctorales escritas con mérito jurídico para el tiempo en que fueron elaboradas, faltaba una construcción dogmática, doctrinaria y jurisprudencial que comprendiera todos los elementos que deben concurrir para determinar la responsabilidad estatal, a la que se sumaba todavía la arcaica discusión acerca del carácter directo o indirecto de la responsabilidad. Inspirados en la temática civilista argentina, y lo debo reconocer, que para esa época estaba muy avanzada, tras la aparición en el año 73 del Tratado General de la Responsabilidad Civil de Jorge Bustamante Alsina, a quien le rindo mi homenaje más sentido porque era un amigo directo mío, y de un trabajo escrito también por Juan Francisco Linares, otro también gran jurista, miembro de nuestra Academia de Derecho, con quien tuve una relación estrechísima durante toda mi vida. Nosotros trabajamos juntos. Sobre la responsabilidad de los funcionarios producto de comunes intercambios, publicamos 2 trabajos en la Revista del Derecho destinados a formar parte de una obra más general. El esquema de la construcción dogmática consistió en separar, por un lado, el fundamento constitucional de la responsabilidad del Estado y al propio tiempo articular un cuadro con los elementos de la institución: daño, imputación material, factor de atribución y relación de causalidad, distinguiendo la responsabilidad por la actividad ilegítima de la legítima en los 3 poderes del Estado. La novedad más trascendente entonces fue la promoción de la idea de la falta de servicio, en forma semejante al sistema francés, basada en una interpretación dinámica del artículo 1112 del Código Civil, entonces vigente, que si bien cambiaba el sentido que había tenido hasta ese momento en la hermenéutica de la materia civil, implicaba un indudable avance
al desplazar la culpa como vector del sistema de responsabilidad por actividad ilegítima o ilícita. Este punto me parece importante porque hay autores del derecho civil que han aceptado esta interpretación, como por ejemplo el propio Bustamante Alsina, después de haber escrito lo contrario, modificó su criterio poco tiempo antes de, no poco tiempo, unos años antes de morir, y lo mismo pasó con mi otro gran amigo Félix Trigo Represas, que dice exactamente lo mismo, que es posible que se haya extraído del artículo 1112 la idea de falta de servicio. No es que el 1112 haya regulado la falta de servicio, pero sí que sirvió como fundamento para digamos, elaborar esta idea. ¿Por qué? Porque la definición de la falta de servicio cuando se adopta en Francia es muy parecida a la de 1112. Y Linares hizo un estudio que después fue controvertido por algunos miembros de la academia, también como Guastavino, por ejemplo, pero me parece que Guastavino se basaba en que Linares, que era bastante distraído, había tomado una edición de Aubry-Errot que era la anterior y no la que se había tenido en cuenta. Pero yo estuve cotejando ambas y dicen exactamente lo mismo, de manera que no cambia el razonamiento de Linares. Esa construcción que hicimos en ese entonces, aunque no son muchos los que han tenido la diferencia de reconocerlo, más aún, la mayoría dice que tiene origen jurisprudencial. Porque, claro, es la que recogió al pie de la letra el pronunciamiento dictado por la Corte Suprema de la Justicia de la Nación en el caso Badel de 1984, y de allí se extendió a toda la jurisprudencia posterior, culminando dicha recepción con la regulación positiva de la Ley 26.944, que indudablemente la adopta, al igual que la mayoría de las concepciones vernáculas, aún en trabajos hechos en colaboración con la doctrina española. Esto es importante, porque si bien esa ley de responsabilidad del Estado merece algunas críticas, yo creo que se la ha criticado demasiado, quizá por razones más políticas que jurídicas, pero es susceptible de muchas críticas. Lo cierto es que la estructura de la responsabilidad, los factores de atribución, en el caso de la responsabilidad por actividad ilegítima o por actividad legítima, y todos los requisitos para la procedencia de la responsabilidad, me parece que son acertados. No es porque sigan mi criterio, pero es lo que venía sosteniendo también la Corte Suprema de Justicia de la Nación en numerosos precedentes posteriores a Badel. Otros aspectos de esa construcción, cuyo esquema conceptual representó un verdadero trasplante, implicó separar la noción estricta de imputabilidad como autoría material de un hecho del factor de atribución, lo que implica la relación legal que vincula un determinado resultado a una causa conforme al valor axiológico contenido en la ley, a fin de establecer la responsabilidad tendiente a compensar a la víctima del daño. Vamos a ver un poco los factores de atribución y la técnica de la antijuridicidad, o la cuestionada antijuridicidad. Hasta el hallazgo de la técnica depurada del factor de atribución, que el primero que lo hace esto aquí en Argentina, tengamos que reconocerlo alguna vez, es Bustamante Alsina. En la responsabilidad civil que incorporamos nosotros en nuestros primeros estudios, el principal presupuesto de la teoría civilista clásica del responder se apoyaba en una noción de antijuridicidad basada, según el criterio entonces mayoritario, en el reproche culpabilístico por culpa o dolo imputable al autor del daño. A los ojos de un jurista desapasionado, no es que sea yo el jurista desapasionado, pero me pongo en un estándar de desapasionado, no deja de sorprender que la noción de antijuridicidad, cuyo contenido ha ido variando desde una concepción subjetiva a una objetiva, la violación del ordenamiento jurídico, y hasta una formal, la contradicción con una norma positiva determinada, a una material, conculcación de las normas y principios del derecho, generales del derecho,
se haya erigido en uno de los presupuestos centrales e inconmovibles de la responsabilidad en el derecho civil. La dilución o abandono de ese requisito por parte de la doctrina civilista, que ha propiciado su sustitución por el criterio del daño injusto o la injusticia del daño. De ellos hay un trabajo de Miguel Federico de Lorenzo notable en ese sentido, y lo mismo, en la misma opinión participa el doctor Attilio Alterini en uno de sus últimos trabajos. Encuentra una mayor justificación en el derecho público que en el derecho privado, dada la mayor trascendencia y densidad que adquiere la responsabilidad por actividad legítima o lícita del Estado en base a un factor de atribución específico y diferenciado, el sacrificio especial. Se trata de un daño que, conforme al principio de igualdad de las cargas públicas, no debe soportar la víctima, que es consecuencia del funcionamiento normal o regular de todas las actividades estatales y no solo de los servicios públicos en sentido estricto. En cambio, los supuestos de responsabilidad por acto lícito en el derecho civil carecen de un factor específico de atribución y constituyen una excepción al sistema general de los códigos civiles que la acogen. Los daños, por ejemplo, que causa el buscador de tesoros en terreno ajeno, artículo 1954, perjuicios ocasionados por el ejercicio regular de una servidumbre de paso de acueducto, artículo 2719, supuestos que difieren de la regulación de la responsabilidad por actividad legítima o lícita del derecho administrativo, cuya estructura cuenta con un factor atributivo de responsabilidad específico y determinado, es decir, cuenta con una cláusula atípica o general de responsabilidad. En definitiva, el abandono de la culpa como presupuesto exclusivo de la antijuridicidad dio nacimiento en el derecho privado a la responsabilidad objetiva, haciendo posible imputar responsabilidad por daños que el ordenamiento no considera justo que sean asumidos por la víctima, teoría del riesgo creado, dando lugar incluso al surgimiento de otros factores de naturaleza objetiva, como por ejemplo la garantía. En la evolución operada en el derecho civil, esos factores de atribución objetivos, junto al subjetivo, la culpa o el dolo, sustituyeron la función que cumplía originalmente la antijuridicidad y han pasado a ser la pieza maestra del sistema civilista. Esto lo decía ya Bustamante Alsina. En el derecho público, el factor de atribución es el criterio focal o central que el ordenamiento o la jurisprudencia utilizan para imputar en el plano axiológico o valorativo un daño al Estado. Los demás requisitos que conciernen a la imputación material, al daño y a la relación de causalidad en el derecho administrativo son similares a los que prescriben los códigos civiles, con las matizaciones y peculiaridades derivadas de un tipo de responsabilidad, proveniente, por ejemplo, de la actividad legítima, según la peculiar regulación efectuada en algunos sistemas comparados, como el argentino, la reciente legislación sobre la materia, que en muchos aspectos ha sido tildada de inconstitucional por violar el principio de justa indemnización o reparación integral instituido por la Convención Americana de Derechos Humanos, que en el derecho constitucional argentino posee jerarquía constitucional. Esto lo digo al haber vedado la indemnización en concepto de lucro cesante y habiéndose establecido que solamente debería limitarse en estos casos al daño emergente. Esto viola claramente el principio de justa indemnización. Es un tema que da para un desarrollo mayor. Yo he hecho un artículo refutando a un doctor Said, que incluso interpreta mal a Finis, y eso se lo aclaro, porque lo interpreta mal poniendo, es curioso, ¿no? Poniendo puntos suspensivos. Es decir, no transcribiendo la opinión de Finis, que dice todo lo contrario de lo que él sostiene, pero que son modos de ver el derecho y de escribirlo. Interesa señalar que aun cuando el dato, digamos, suele omitirse en las posiciones doctrinarias favorables a la noción de antijuridicidad, la posición contraria cuenta con la opinión de calificados civilistas españoles. Podemos citar a Pantaleón, a Diez Picasso y Ponce de León, y ya con eso me parece suficiente. Calificados y argentinos, Alterini,
y de Lorenzo, como les acabo de decir. En tal sentido, en un trabajo publicado ya en el año 1978, uno de los grandes civilistas argentinos, don José María López Olaciregui, ya señalaba que el criterio básico de la concepción de la responsabilidad era no solo la reparación del daño injustamente causado, sino también por el injustamente sufrido, pues es injusto que lo soporte quien lo recibe, exista o no ilicitud en el obrar de la persona a quien se le imputa el daño. En esa línea ha podido decir Alterini que las nuevas concepciones han ido diluyendo la antijuridicidad, que supone una conducta que en sí misma es ilícita, operándose el pasaje de la concepción contra ius del ilícito a la concepción sine iure del daño injusto, como ha sostenido de Lorenzo, en una obra fundamental para captar la dimensión del problema, que no debe reducirse a una mera discrepancia terminológica. Lo que ocurre es que se utilizan dos conceptos distintos para determinar la antijuridicidad. La ilicitud objetiva o contradicción del ordenamiento jurídico del derecho civil y la inexistencia del deber de soportar el daño en el derecho administrativo, particularmente en el derecho español, que es donde se ha utilizado más el concepto de antijuridicidad en el derecho público. Lo que no aceptan algunos civilistas es que la ilicitud objetiva no sea un elemento autónomo de la teoría de la responsabilidad civil, dado que resulta incompatible con la admisión de la responsabilidad por actos lícitos y solo constituye uno de los factores atributivos de responsabilidad por actos u omisiones ilícitas. En cambio, el derecho administrativo necesita de un factor de atribución que se determine como una condición positiva y no negativa, y que precise cuándo la víctima tiene derecho a la reparación para no pesar sobre ella el deber de soportar el daño o sacrificio. Porque no se gana nada diciendo que el factor de atribución es que no existe el deber de soportar el daño, porque esa es una condición negativa. Eso lo tiene el derecho público español, pero eso está mal. Y yo creo que García Enterría mismo, de alguna manera, se coloca en esa situación y se acerca a la doctrina del sacrificio especial del derecho francés, que es la que nosotros hemos aceptado, gracias a Dios, en el derecho público argentino, desde hace muchos años. En suma, el concepto de antijuridicidad en el derecho civil, más aún en el derecho administrativo, no alcanza a explicar la razón por la que se deja de lado en aquellos casos de responsabilidad por actividad legítima o lícita. Al respecto, si el nuevo Código argentino prescribe que cualquier acción o omisión que causa un daño a otro es antijurídica si no está justificada, artículo 1717, es evidente que contiene una definición de antijuridicidad como condición negativa, que nada tiene que ver con el concepto doctrinario que la considera una acción o omisión contraria al ordenamiento jurídico. En efecto, la responsabilidad que prescribe dicho precepto se fundamenta en la inexistencia de una causal de justificación para que se configure el deber de reparar, tal como acontece en la doctrina del derecho administrativo que rige en España. Va de suyo que de existir un título de justificación, el particular deberá soportar el daño, aun cuando el nuevo código le reconozca el derecho a la reparación, no obstante que la conducta del causante del daño se encuentre justificada, legítima defensa o estado de necesidad. Resulta por demás claro que el principal argumento que conduce al naufragio de la noción de antijuridicidad en el derecho público radica en que, tratándose muchas veces de una responsabilidad por actividades que se reputan legítimas, por ejemplo, la actividad riesgosa, no puede sostenerse que la antijuridicidad, concebida como la contradicción de un acto o hecho con el ordenamiento, sea a la vez algo legítimo o ilegítimo. Por otra parte, alegar como justificación de la concepción de la excepción del requisito de la antijuridicidad, que se trata de un supuesto que solo se da en la responsabilidad por la actividad legítima, no resulta convincente ni me parece que constituye una argumentación razonable. Cabe advertir que en derecho público no se trata de una excepción, sino que obedece a una distinta tipología, caracterizada por un factor de atribución
general, específico y determinado, inexistente en el derecho civil, que regula la responsabilidad por acto lícito a través de prescripciones típicas o casuísticas. Al respecto, García Amado criticó la noción de antijuridicidad utilizada por el derecho administrativo español en cuanto concibe por daño antijurídico a aquel perjuicio que el titular del patrimonio afectado no tiene el deber de soportar. En definitiva, lo que sostiene este autor es que se trata de una antijuridicidad vacía de contenido y de un concepto que carece de utilidad como factor atributivo de responsabilidad, el cual no puede definirse sobre la base de una condición negativa que no define el factor, señalando que la administración no responde porque el daño sea antijurídico, sino que el daño resulta antijurídico porque la administración responde. La tesis no parece desplazar la noción civilista de la responsabilidad concebida como ilicitud sostenida por la doctrina clásica, y sí, en cambio, corre el epicentro de la crítica al deber de soportar, al deber de responder basada en el daño antijurídico, que para algunos autores, contrarios a la noción de antijuridicidad, es el daño injusto. Ahora bien, hemos hecho la crítica al elemento antijuridicidad material del derecho civil, cuyas objeciones son trasladables, mutatis mutandis, al concepto de antijuridicidad vacía que utiliza en su crítica García Amado, pero sin propiciar la necesidad de que se cambie el sistema español actual, como parece postular dicho autor. En realidad, lo que le falta al sistema español es una condición positiva para establecer el factor de atribución de responsabilidad por actividad legítima. Y esa condición positiva es precisamente la que tenemos nosotros, el factor del sacrificio especial como factor atípico de atribución. Últimamente, en el campo del derecho civil, han surgido opiniones que niegan la antijuridicidad en la responsabilidad por la actividad lícita o legítima del Estado. En esto tengo que destacar que esa es la opinión de mi querido amigo, el gran jurista Daniel Pizarro, que por las razones expuestas no podemos dejar de compartir. Una respuesta similar se impone en la llamada responsabilidad por riesgo, ya fuera el riesgo creado por la actividad o por la cosa, dado que se trata de actividades lícitas o legítimas, tanto en el supuesto de actividades privadas reguladas por el derecho civil, como de riesgos derivados de la actuación de los agentes estatales. La consideración del riesgo como actividad lícita se afirma en el hecho de derivar de daños provocados por actividades legítimas o normales, provocadas por el Estado, que sin contravenir el ordenamiento jurídico, provocan el desplazamiento hacia el sujeto causante del daño de la carga de soportarlo debido al peligro que supone el ejercicio de ese tipo de actividades. En materia de riesgo, el derecho público admite la concepción del riesgo-peligro, pero resulta improcedente la del riesgo-provecho, toda vez que la finalidad estatal resulta incompatible con la idea de beneficio económico cuando no ejerce actividades regidas por el derecho privado, porque a veces puede ocurrir que el Estado esté ejerciendo actividades típicas del derecho privado, como por ejemplo el ejercicio del comercio, ya sea a través de, esto lo digo, ya sea a través de sociedades anónimas reguladas por el derecho civil y comercial, como a través de entidades autárquicas, como puede ser, por ejemplo, la actividad bancaria de los bancos oficiales, ¿no? Y ahí no se rige por el derecho administrativo, eso es derecho privado puro. Hay algunos administrativistas que sostienen que ahí hay derecho administrativo. Yo quisiera saber si cuando alguien va a abrir una cuenta corriente tienen que llamar una nueva licitación pública, por ejemplo. En el fondo, cualquiera fuera el factor de atribución, tanto en el derecho civil como en el derecho administrativo, todo se encuentra gobernado por principios de justicia, como el alterum non ledere, o el de justa indemnización, que conforman, el de justa indemnización yo siempre lo uso porque es el que está establecido en los tratados internacionales, que conforman principios generales del derecho o principios del derecho natural, con independencia de su reconocimiento o no por el derecho positivo constitucional. Acá tengo que hacer una breve digresión, y es que yo estoy enrolado actualmente en una tendencia que se llama principialismo,
que tiene una virtud, me parece, muy grande, porque engloba a todos los que son partidarios de la prevalencia de los principios generales sobre las normas legales, sosteniendo que ambos, tanto los principios como las normas, son reglas obligatorias, o sea, son mandatos vinculantes. A esto le llamo principialismo, no solo le llamo yo, le llama este movimiento, y abarca desde los llamados positivistas incluyentes, por ejemplo, Dworkin, Atienza y Nino, que han sido calificados de Dios naturalistas por García Amado, por ejemplo, que los ha bendecido con esa calificación. Y realmente es muy interesante porque se ha creado este movimiento que de alguna manera viene a darle una savia muy viva al derecho y lo actualiza y lo acomoda a la realidad que implica la aplicación de esos principios generales del derecho, ¿no? Entonces yo diría que es muy importante este movimiento principialista y es el que nos tiene que dar la clave para resolver muchos de los problemas que plantean los vacíos que existen hoy día en los ordenamientos argentinos, tanto el nacional como el provincial, donde no están regulados todos los supuestos de responsabilidad. Por ejemplo, el caso de los accidentes, de la responsabilidad por los accidentes, ya sean de automotores o de otra naturaleza, que está regulada en el Código Civil como una responsabilidad típica, pero que remite a los presupuestos de la responsabilidad atípica, de la responsabilidad por riesgo. Esto es interesante porque plantea un problema de cómo suplir la prohibición de aplicar subsidiaria o supletoriamente, como dice la ley, el Código Civil. Sin embargo, la ley no dice que está prohibida la analogía. Ya sé que hay muchas versiones de lo que es la analogía por supletoriedad o no, pero en general también se acepta que la analogía es algo distinto de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia, que ha seguido un poco lo que venimos diciendo hace años. Se sostiene que la analogía implica un proceso de adaptación, no necesariamente. En este caso, precisamente, del Código, sí, no sé qué ha pasado, a ver. Lo escucha bien, doctor Lo Casaña. estamos escuchando perfecto, Juan Carlos. Lo que pasa es que acá me parece en la pantalla, bueno, no importa, yo sigo igual. Le voy a llamar al técnico y ya está. Pero yo voy a seguir igual. Lo estamos escuchando perfecto, doctor. Bueno, Y lo vemos en también. el fondo, no sé cuánto llevo de tiempo yo ya, porque he perdido un poco el tiempo, pero me parece que estamos todavía, ¿no? Tranquilo, estamos todos muy bien. Lo estamos escuchando con mucha atención. Gracias. En el fondo, cualquiera fuera el factor de atribución, tanto en el derecho civil como en el derecho administrativo, entonces le decía, todo el sistema se encuentra gobernado por ese principio de justicia general. Les estaba comentando que en el caso ese de la aplicación por analogía del precepto del Código Civil, que si mal no recuerdo es en 1767, que es la responsabilidad por accidentes, por la circulación de vehículos, pero que se extiende a todo tipo de accidentes, como por ejemplo puede ser la caída de un ascensor, ¿no? No se justifica que exista una regulación distinta en el derecho público que la del derecho privado, y en eso yo estoy de acuerdo totalmente con lo que postura el doctor Pizarro. Entonces me he puesto a investigar cuál podría ser el fundamento de esto frente a la prohibición tajante que existe en el derecho público, en la ley de responsabilidad del Estado, que está allí, y el hecho de que también que el Código Civil lo diga, cuando habla en un capítulo sobre los supuestos especiales de responsabilidad, ponga eso que no tiene nada que ver, pero bueno, lo pusieron, en el sentido de que no se va a aplicar al derecho administrativo, las prescripciones del capítulo primero de ese título. Ahora, yo creo que al principio hay que hacer una especie de doble analogía, ¿no? Una analogía iuris en el sentido de que hay que buscar
que existe un principio en el derecho público de los tratados internacionales, que es el principio de justa indemnización. Ese principio nos lleva a la necesidad de regular este caso, aplicando también el principio de igualdad ante la ley, conforme digamos, a la regulación que trae el Código Civil. Y la regulación que trae el Código Civil es una regulación típica, pero que está conformada con ingredientes de una fórmula general, que es la que viene a complicar todo, porque lo que no se puede aplicar, me parece, y esta es una opinión personal, en el derecho público, es una cláusula general o atípica de riesgo. Sí, las cláusulas típicas, ¿no? Y las que por analogía con esas cláusulas típicas, ya sería una analogía legis, serían procedentes elaborar, como por ejemplo el caso que yo les decía de la caída de los ascensores o algún otro siniestro semejante, similar a los que se producen con los automotores. Porque todo esto nació para regular la responsabilidad por los accidentes automotores, después se extendió a todo el mundo. Pero en realidad no se podría llegar a admitir, me parece a mí, en el derecho administrativo, por un principio ya de justicia distributiva, y que está también en los tratados internacionales, que los estados no pueden pagar más de lo que tienen, ¿no? Es evidente, y eso está también en uno de los artículos de uno de los tratados internacionales. Si mal no recuerdo, es en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se habla de las posibilidades financieras de los estados. Pero de esa manera me parece a mí que se conjuga perfectamente la posibilidad de aplicar las mismas soluciones jurídicas sobre la base de los mismos criterios de responsabilidad por riesgo en el caso de los accidentes, ¿no? Que pueden ser todos los que ha venido reconociendo la jurisprudencia. Pero me parece que en cambio la teoría del riesgo debe limitarse en algunos de los otros, digamos, supuestos, como una cláusula general o atípica de responsabilidad. Me parece que no podría funcionar en ningún estado, menos en algún estado de Latinoamérica. Bueno, yo con esto quería brindarles un panorama general sobre la responsabilidad del Estado. Por supuesto, me han quedado muchos otros elementos a considerar, por ejemplo, como el carácter subjetivo o objetivo de los factores de atribución. Yo sigo sosteniendo que tiene una naturaleza objetiva la falta de servicio. Y me baso no solamente en un sector de la doctrina francesa, aunque hay otros que opinan lo contrario, sino también en el hecho de que en las distintas traducciones que han ordenado hacer los autores franceses, no han sacado la palabra culpa del servicio y han puesto falla o defecto del servicio, ¿no? En las traducciones españolas que se han llevado a cabo. Y esto me parece que es un índice que revela que el concepto faute en derecho francés, en el idioma francés, tiene dos sentidos, un sentido de culpa y un sentido de falla o de defecto, que es un sentido mucho más objetivo. Y me parece que ese es el sentido en el cual se considera en Francia la falta de servicio, donde no se juzga, digamos, el obrar voluntario de una persona conforme a los criterios de imputabilidad del derecho civil, sino que lo que se determina es si el servicio ha funcionado bien o mal conforme a los estándares de calidad de ese servicio establecidos en general en las regulaciones administrativas. Por eso es importante tener en cuenta que en Francia, derivado de este carácter objetivo de la falta de servicio, existe también la responsabilidad sin falta, porque no es necesario individualizar al autor del daño. Y esto es importantísimo, porque esa es una gran diferencia con el sistema de la culpa, me parece a mí. Pero no obstante, hay algunos autores que siguen hablando de culpa del servicio. Bueno, yo creo que hay muchos temas a considerar
en el plano general de la responsabilidad, ¿no? El tema que también sería interesante tratar, voy a aprovechar para tratarlo hoy, pero de una manera muy esquemática, es el carácter directo o indirecto de la responsabilidad. Yo creo que acá el derecho administrativo ha ido por un camino que yo sé que no es compartido por la mayoría de los civilistas, pero me parece a mí que ya ese camino, una vez que se toma, es imposible de desandarlo. Y es que nosotros creemos que es mucho más práctico, más fácil ir a la responsabilidad directa y no a la indirecta que requiere algún elemento mayor de prueba, ¿no? La responsabilidad directa siempre, de alguna manera, implica que cualquiera de los órganos que comete el daño está expresando, traduciendo la voluntad del Estado, ¿no? Esto está en general en todo el derecho iberoamericano, en la mayoría de los países. La primera que lo estableció fue la legislación europea, ¿no? Hay algo que quisiera también decirles, y es que si comparamos el sistema, vamos al derecho público, el sistema español con el sistema argentino, hay una gran similitud entre lo que se llama el funcionamiento anormal y la falta de servicio. Y esta similitud yo encontré que había sido reconocida en uno de los primeros trabajos efectuados por García de Enterría sobre el tema, que dice que no deja de sorprenderle realmente la semejanza que existe entre el criterio de funcionamiento anormal del servicio como elemento de naturaleza objetiva de la responsabilidad con la falta de servicio del derecho francés. De manera que ahí nosotros estamos enrolados también, desde ese punto de vista, en el mismo sistema que el sistema español. No hay una diferencia como alguna vez ha pretendido hacer la Corte en alguno de los precedentes, ¿no? Bueno, yo les diría, para terminar, que hay un problema, digamos, que se está planteando ahora, hoy día, vinculado con, no tanto con la responsabilidad, sino con lo que se llama el estado de necesidad y la emergencia, ¿no? Y es que son conceptos que están siendo manejados con alguna promiscuidad que requieren ser precisados, ¿no? El concepto de emergencia y el concepto de estado de necesidad parten de un mismo supuesto, que es una situación de peligro extremo, pero difieren en lo siguiente. El estado de la emergencia, por ejemplo, supone tres cosas distintas. Primero, la situación fáctica, la situación de hecho, o sea, el peligro. En segundo lugar, la medida concreta de emergencia que adopta el Estado. Y en tercer lugar, el llamado estado de emergencia, que es la declaración de emergencia que hace el Estado que permite desencadenar una serie de actos jurídicos que, digamos, exceden lo que es el derecho ordinario, solapan el derecho ordinario, lo derogan transitoriamente y habilitan por vía de la delegación al Poder Ejecutivo. Una cosa distinta es el ya llevado este concepto de la emergencia y del estado de necesidad al derecho civil y al derecho penal, porque en el derecho civil y el derecho penal funcionan como cláusulas excluyentes de responsabilidad. En el derecho administrativo, el estado de necesidad más bien viene a justificar las restricciones que se dicten. Pero va a ser muy difícil que responsabilizar al Estado en una situación de emergencia cuando la emergencia está bien declarada y además el decreto de necesidad de urgencia cumple con los requisitos constitucionales. Lo que no se puede es dictar reglamentos de necesidad de urgencia en contra de la Constitución. O sea, estando reunido el Congreso y pudiendo legislar el Congreso mediante una ley, el Poder Ejecutivo carece de atribuciones
a mi modo de ver, para poder dictar reglamentos de necesidad y urgencia. No obstante, o decretos de necesidad y urgencia. No obstante que la Corte los ha convalidado en muchas ocasiones, pero me parece que ahora se inicia una etapa distinta a raíz del control, más bien un control de razonabilidad que hace la Corte Suprema en la última causa donde falló a favor de la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, señores, yo les pido disculpas un poco por la extensión. He querido tratar los distintos temas que me han parecido importantísimos y lamentablemente no tengo mucho tiempo para someterme a las preguntas, pero sí aceptaría una o dos preguntas que alguno quisiera hacerme con mucho gusto. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias. Realmente un lujo todos los temas abordados con una profundidad y muchos de ellos planteando inquietudes para reflexionar y para pensar. Yo quería destacar dos cuestiones que me parecen muy interesantes y siempre de actualidad, de algún modo que invitan a superar esta distinción entre el derecho público y el derecho privado, que, digamos, que se ha llevado mucha tinta y en la actualidad, más allá de que siempre quedan cosas para discutir, evidentemente que el derecho público o el derecho privado constituyen herramientas que deben estar al servicio del bien común, que no es otra cosa que garantizar la dignidad de las personas. Y en eso creo que la cuestión de la responsabilidad del Estado, esto es una opinión personal, también requiere una revisión o nos obliga a pasarlo por el tamiz de los derechos fundamentales en la idea de repensar la responsabilidad del Estado desde una mirada más constitucional, más desde los principios, y creo que ahí seguramente aparecerá una unión desde el derecho privado y el derecho público, ¿no? Esto del derecho o del deber de no dañar a otro, que surge del artículo 19 de la Constitución, el principio de la reparación plena, también la cuestión de la prevención. Creo que la cuestión de la prevención también interpela al derecho administrativo, que siempre ha tenido una mirada puesta solo sobre el daño, más allá de las dificultades que esto plantea respecto del Estado por la forma en que se desenvuelve, el principio que vos mencionabas de la justa indemnización. Bueno, yo creo que es posible determinar en nuestra Constitución y sobre todo anclándonos en los tratados internacionales ciertos principios que pueden moldear y que habría que ver si la ley de responsabilidad del Estado está en condiciones de garantizar esos principios. Eso para mí es una cuestión bastante compleja. También creo que esta mirada desde los principios impacta también sobre la cuestión de la antijuridicidad, porque si nosotros sostenemos que existe un principio de alterum non laedere, me parece que la antijuridicidad se modela de un modo totalmente distinto, incluso en los casos de responsabilidad del Estado por actividad lícita, donde evidentemente si hay un daño, si hay una víctima, aparece de alguna manera siempre la antijuridicidad, porque si la antijuridicidad se deriva de la existencia del daño, y eso violenta ese principio, creo que por ahí el enfoque puede ser distinto. Y la tercera cosa que quería marcar es que también creo que muchas de las cosas que ha señalado también interpelan al derecho de daños, porque el derecho de daños, y acá somos minoría, pero el derecho de daños también sigue anclado de algún modo en una mirada liberal, donde la cuestión pasa siempre por lo patrimonial, y entiendo yo que también el derecho de daños está interpelado a buscar algunas maneras de resarcimiento, en términos genéricos, que no pasen solamente por lo pecuniario. En eso obviamente que la prevención viene a colaborar, pero me refiero, por ejemplo, a lo que son las condenas judiciales,
en general son pecuniarias, y por ahí repensar el tema de las condenas en, por ejemplo, garantías de no repetición, como hace la Corte Interamericana, disculpas públicas, condenas de satisfacción o de restitución. Me parece que en eso hay mucho para repensar. Bueno, esas eran las ideas que les quería compartir, y les agradezco de nuevo que me hayan invitado y que sobre todo me hayan permitido escucharlo al profesor Casaña. Daniel. Yo quisiera, en primer lugar, agradecerle a Juan Carlos. Qué lujo tenerlo con nosotros, hablando de responsabilidad del Estado. Es el padre de la criatura en el derecho argentino, sin ningún tipo de dudas. Hay un antes y un después del pensamiento de Juan Carlos. Y yo creo que tenemos más coincidencias de las que él piensa. A mí, por ejemplo, lo que me preocupa de hacia dónde ha ido el régimen vigente, que es de impronta netamente administrativista, en verdad, dentro de los administrativistas hay muchos civilistas que piensan así, como dentro de lo que Juan Carlos llama civilistas hay muchos administrativistas que piensan como los civilistas. Yo creo que el problema más grande no está en si está en el derecho público, en el derecho privado. El tema más grave está en la atomización del sistema. Yo no tendría ningún inconveniente, y es más, creo que lo propiciaría, en tener una ley de responsabilidad del Estado de derecho público común, aplicable paritariamente a lo largo y a lo ancho del país, cosa que constitucionalmente es perfectamente posible. Y que evite el aquelarre que hoy se ve, que la responsabilidad del Estado está regulada. Bueno, si las provincias lo han hecho como lo han hecho, si no lo han hecho, caso Córdoba, el Tribunal Superior de Justicia ya ha dicho que se aplica analógicamente el Código Civil y Comercial. Santa Fe no podría hacer gran cosa, por su propia Constitución dice que se rige por las normas de derecho común. En definitiva, creo que se han roto algunos anclajes que en el Código Civil y Comercial teníamos, particularmente ese artículo 1112, que Juan Carlos también desarrolló. Él ha sido el gestor en Argentina de la doctrina de la falta de servicio. Estaba en una norma del Código Civil que creo yo podía ser una norma de derecho público común puesta en el Código Civil y Comercial, pero que le daba una unidad al sistema resarcitorio, por lo menos en esos temas, que hoy la hemos perdido. Y esto lleva, me parece, a una situación de incertidumbre. La incertidumbre nunca es buena en un sistema jurídico, genera años y años y años de pleitos, y yo estaría por una ley nacional de derecho público común que se aplique paritariamente a lo largo y ancho del país, y que sea por lo menos una ley de presupuestos mínimos. Si luego las provincias quieren dar más, allá ellas, pero no podrían dar nunca menos. Ese es el primer punto que quería comentar. Y el segundo es respecto de la responsabilidad del Estado por actividad legítima que sacrifica intereses individuales en beneficio del interés general. Y se me vino a la cabeza algo que le escuché decir a un gran civilista argentino, a don Roberto Brevia, hace muchos años, cuando él decía, frente a la responsabilidad por actos lícitos en el derecho civil, la búsqueda del tesoro, la responsabilidad por estado de necesidad, etcétera, etcétera, él decía que si el fundamento anidaba en la violación de la garantía de igualdad, por eso en unos casos había resarcimiento y en otros no, por eso responsabilidad por actos lícitos que sacrifican intereses individuales en beneficio del interés general, había un momento de antijuricidad que estaba dado precisamente por el quiebre de la garantía de igualdad. López Mesa inclusive ha vuelto con esa idea últimamente. Me parece que es demasiado. Yo creo que hay una responsabilidad por actos lícitos, que la idea de sacrificio especial está bien, pero todo dependerá del concepto de antijuricidad que se tenga. A mí me parece, y con esto concluyo, que la gran batalla que tenemos que librar civilistas y administrativistas de manera conjunta es por un régimen de derecho público común que regule la responsabilidad del Estado, por lo menos de presupuestos mínimos. Eso daría mayor predictibilidad al sistema, una predictibilidad que hoy
lamentablemente no la tenemos. Juan Carlos, qué lujo haberlo tenido con nosotros, nos sentimos muy felices y hemos aprendido muchísimo escuchándote como siempre. Muchas gracias, Daniel. Quisiera agregar 2 palabras nomás. No puedo dejar de coincidir con ese pensamiento. Yo lo tengo escrito además de eso, no lo estoy diciendo aquí para quedar bien, sino que lo he escrito hace años y me preocupó mucho el hecho de que se hiciera esta atomización que existe en el derecho argentino. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires no saben qué hacer ya, qué disposiciones aplicar, ¿no? Y probablemente vayan a seguir el mismo criterio que siguió Córdoba, ¿no? De acuerdo a lo que yo he podido averiguar. Pero quería solamente decir que estamos en el mismo barco, que yo creo lo mismo que vos, Daniel, y además pienso que esto tiene un fundamento constitucional muy grande, porque hay un principio de unidad de legislación común que Alberdi se ocupó muy bien de establecer, si bien en esa época no era perceptible todavía la legislación común que tenía que haber en el derecho público, ¿no? Pero tampoco Alberdi habló de que el derecho público era local, eso lo inventaron después otros que fueron exagerando el federalismo, yo diría, ¿no? Pero el principio de legislación común es un principio constitucional y ese es el que tenemos que cumplir para hacer una ley general para todo el país, por lo menos que contenga los presupuestos mínimos de responsabilidad y no generar una situación de incertidumbre como la que tenemos hoy día. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias Daniel y Alfonso. Muchas gracias, doctor Casañe. Muchas gracias, Juan Carlos. Ha sido un lujo tener